Capítulo 37. ¿Qué hacen acá los hijos de Nicasio?, dijo Rogelio después de haber sido aceptado por Virginia nuevamente en la casa. Ella respondió que los estaba cuidando hasta que María pudiera llevárselos a Tafí-Viejo, en donde había comenzado a trabajar recientemente. Él les echó una mirada furibunda a esos niños ajenos mientras abrazaba a Margarita. Berta y Pablo se miraron y adivinaron que con la llegada de Rogelio se venían días de sufrimiento. Sabían que era malvado y calculador. Tenía además un odio desenfrenado por todo lo que tuviera que ver con Nicasio. Berta estaba segura de que se iba a cobrar lo de aquella radio que le rompió la cabeza. Ella estaba dispuesta a dar batalla. Defendería como sea a sus hermanos y a la memoria de su papá. Los hijos de Nicasio notaron de inmediato el cambio de actitud de su abuela, que comenzó a ocuparse casi exclusivamente de su marido e hija. Para colmo de males, al enterarse la tía Consuelo del regreso de Rogelio, dejó de visitarlos y de ayudar con dinero a su madre. Comenzaron a pasar hambre de nuevo. Lo poco que comían lo recibían en una mesa aparte que Virginia ubicaba en el extremo del comedor o al aire libre en la parte de atrás de la casa. No quería que importunaran con su presencia a Rogelio, que sí comía muy bien todos los días. Berta sufría más por sus hermanos que por ella. Es por eso que siempre estaba atenta a los mandados de los vecinos, porque muchas veces de ello dependía que tuvieran un bocado más de comida. La tristeza de la situación se profundizó, porque su madre no había regresado a verlos. María continuaba con su embarazo e Ignacio no la dejaba visitar a sus hijos con el pretexto que debía cuidarse en su estado de gestación. Vómitos y mareos no la dejaban en paz, al punto que su marido empleó a Lucía, hija de unos cosecheros, para que la acompañase en todo momento. María dejó de insistir con la idea de visitar a sus hijos, pero no porque no los extrañara, sino para no enfadar a Ignacio. El no verlos la intranquilizaba, pero el pensar en la nueva actitud de su suegra para con ellos la consolaba un poco. Seguramente Virginia sabría cuidar a sus hijos hasta que ella pudiera hacerlo personalmente. Estaba ajena al regreso de Rogelio y al cambio de la situación en la que se encontraban. Berta y Pablo trataban de eludirlo todo el tiempo, al punto que tenían bien entrenado el oído para percibir la cercanía de su renquera. Lo bueno era que en gran parte del día Rogelio se iba al mercado de abasto, en donde trabajaba como chancarín. De ahí traía algunas verduras, siempre de descarte, con las que Virginia cocinaba. Los sobrantes iban a parar a los platos de Berta y sus hermanos, quienes observaban cómo día a día empeoraba su situación. Las frazadas también disminuyeron, el frío los acosaba en las noches de invierno. La situación de abandono afectó a cada uno de ellos de manera distinta. La hermana mayor tenía un creciente sentimiento de rencor hacia María por haberlos abandonado a su suerte. A veces pensaba que era imposible abrigar la esperanza de estar juntos de nuevo. Pablo alargó las horas de ilustrado, porque las monedas que le entregaba a diario a su abuela no representaban el total de la recaudación. Iba guardando en un escondite secreto una especie de ahorro que tenía un destino que tampoco le había revelado a nadie. Después se lo contaría a Berta. Orlando era el único que no demostraba ninguna emoción. Callado, taciturno, decía lo justo necesario, como si quisiera ahorrar palabras. Jamás se refería a su madre ni preguntaba por ella, y solo tenía algún gesto de cariño con verla. Era hermoso pero enigmático. Su hermoso rostro, sus ojos azules le daban una frialdad que podría haberse asimilado a Lucifer.
En tanto que Maricel lloraba frecuentemente por la ausencia de María, siempre estaba pendiente de la presencia de Berta, en especial cuando ella iba a hacer algún mandado para los vecinos. La pequeña comenzó a mojar la cama seguido y por ello era castigada. Su hermana mayor estaba atenta a ello, se levantaba antes que nadie, la cambiaba, daba vuelta a eso que su abuela llamaba colchón, pero que tenía el tenor de una frazada. Durante el día sacaba al sol esa pobre ropa de cama para que se secara. Margarita se burlaba de ellos en cuanta ocasión podía. Estaban impedidos de reñir o molestar a su pequeña tía porque les valdría un duro castigo. Con la llegada de los días más fríos aparecía la orden de Virginia de buscar algo más con que calentarse. Berta, agarren ese carrito de 2 ruedas y vayan a buscar carbones entre la carbonilla que queda en el ingenio. La niña obedecía. Llevaba a sus hermanos porque no quería que los castigaran con su ausencia. Y ella sabía que la orden de su abuela era un deseo de Rogelio, que siempre se quejaba del frío. Sin embargo, la niña no quería que su abuela se enojara, porque su ira se hacía incontrolable cuando detrás de ese enojo estaba la férrea indolencia de su marido. Más tarde volvían sucios de tanto revolver carbonilla para que Rogelio alimentara el brasero en el que se calentaba con exclusividad, sin importarle ni su mujer ni su hija. Ese rengo mal nacido nos hará matar a palos. Le había dicho Pablo a Berta en una ocasión en la que el castigo había sido por demás cruel. Antes lo voy a matar yo, respondió Berta con odio en sus ojos de niña adulta. Un día en que estaban charlando los 2 hermanos en el fondo, Pablo le mostró a Berta monedas que iba juntando en secreto. Las guardaba detrás de una pila de ladrillos colocados de manera estratégica. Le dijo a Berta que ese dinero iba a servir para ir al lugar en donde se encontraba su madre. El chico estaba más que seguro que una vez que María supiera la situación en la que se encontraban, los llevaría a todos a vivir con ella. Mamá vive en una quinta en Tafí Viejo. Está con otro hombre. Ya se olvidó de nosotros, replicó Berta a Pablo. Ya verás que nos lleva con ella. Allá podríamos ayudar y no seríamos un estorbo. Ya estuve preguntando a varios de mis clientes, hay que tomar el colectivo hasta San Miguel de Tucumán, nos bajamos en la estación de trenes y ahí nos subimos al tren que va a Tafí Viejo. Después preguntamos dónde queda la quinta y listo. Está bien. Ese día mentiremos que nos están por dar mercadería, así la abuela no sospecha, argumentó Berta. Pasaron los días y la ansiedad dominaba a los hermanos mayores. Sin embargo, hicieron lo posible para disimular sus planes. Cuando llegó el día, Pablo salió como siempre con su cajón de lustrar, en tanto que Berta dijo a su abuela que doña Ángela le iba a dar algunas cosas para cocinar. Virginia la envió confiada. Cuando la niña estuvo en la calle, el corazón le saltaba en el pecho. Si todo salía bien, en unas horas volverían a ver el rostro de su madre. Halló a su hermano lustrando. Él la miró, guiñó un ojo. Ella esperó. Cuando Pablo extendía la mano para recibir las monedas de su trabajo, se aproximó. ¿A qué tienes, Berta, para que pagues el colectivo? ¿Y vos? Me voy a colar, va lleno a esta hora y no se darán cuenta. Pero si te descubren, ¿qué harás? Pago el boleto y listo, contestó Pablo mientras sonreía con picardía. Y lo hicieron de ese modo. Berta pagó el boleto mientras su hermano se filtraba, cajón de lustrar en mano en medio de pasajeros. Luego se detuvieron al lado de una señora para que nadie sospechase que andaban solos. María ni se imaginaba que sus hijos estaban en camino. Acomodaba los ingredientes para cocinar. Desde que se había enterado del embarazo, Ignacio no la maltrataba tan seguido.
Los chicos llegaron a la estación de trenes y en un rato averiguaron cuánto costaba el boleto, a qué hora salía el tren a Tafí-Viejo. El único inconveniente es que el boletero no les vendería a menores y a un adulto. Una vez más, el cajoncito de lustrar fue la salvación de los hermanos. Un hombre joven, bien vestido, le pidió que le lustrase los zapatos. Pablo accedió y en plena tarea averiguó que ese muchacho que vestía saco y corbata iba a Tafí-Viejo a visitar a su novia. Quería aprovechar que tenía el día libre. Pablo entonces vio la oportunidad y le preguntó si se había comprado el boleto. Ante la respuesta negativa, no dudó en pedirle que le sacara el pasaje a él y a su hermana. El muchacho no le quiso recibir el dinero y en contados minutos el chico recibía los boletos. El ilustrador también le pidió si podía subir con él al tren. Así lo hicieron y cuando el guarda le preguntó al joven si los niños eran suyos, le respondió que eran sus sobrinos. Una vez en el tren, se separaron con un resoplido que asustó a Berta. La locomotora inició la marcha. Luego los hermanos se mostraron entusiasmados. Pronto estarían con su madre, en la casa de la abuela, los echaron de menos solo por un rato, tanto que ni siquiera se preocuparon cuando no aparecieron al anochecer. Para ellos eran 2 bocas menos. Los que sí los extrañaron fueron Orlando y Maricel, quienes estaban ajenos a esa expedición. Durante el viaje, la atención se dividió entre el paisaje y la posible llegada del guarda. Cuando comenzaron a ver que las casas eran reemplazadas por cultivo de caña y luego quintas de limones, supieron que se acercaban al destino. Era tal el entusiasmo que perdieron la concentración y fueron sorprendidos por el inspector. Berta le mostró los boletos, pero el hombre de rostro severo les recordó que debían viajar con un adulto. Ella le dijo que su madre los había acompañado a la estación y que su abuela los esperaría al llegar. El hombre les dijo: para mí que ustedes están escapando de la casa. No, señor, ya verá, cuando lleguemos a la estación y mi abuelita nos esté esperando, como le dijo recién mi hermano. El guarda sonrió. Aún sin creer, marcó boletos, se los devolvió a Berta. Ambos suspiraron aliviados cuando vieron pasar al otro vagón. Al rato llegaron a la estación, bajaron tratando de no cruzarse con el hombre del control. Lo hicieron sigilosamente, pero cuando ya se encaminaban a la puerta principal, se les apareció de frente. ¿Y su abuela? Está comprando caramelos, dijo Pablo. Ustedes no me engañan, se están escapando de la casa. Berta y Pablo sintieron miedo. Si ese hombre los delataba, iban a terminar en la comisaría. Sin embargo, eso no ocurrió. Algo lo conmovió y los dejó ir. ¡Cuídense! Más tarde, en la caja de un rastrojero, llegaron a la quinta La Piedad. Bajaron y dieron gracias al señor de la camioneta. Allí preguntaron por María y les dijeron que estaba en la casa, que se encontraba a unos 30 metros de distancia. En un momento estuvieron delante de ella, que los miraba incrédulos. ¿Cómo hicieron para encontrarme?, preguntó María, emocionada, para luego abrazarlo, besarlo y mojarlo con sus lágrimas. Sus hijos habían notado que estaba embarazada, pero no era hora de preguntas.